La Segunda Guerra Mundial, un conflicto que definió el siglo XX, millones de vidas perdidas, naciones devastadas y un mundo que nunca volvió a ser el mismo. A continuación exploraremos los eventos que llevaron al conflicto más destructivo de la historia, las batallas más cruciales y las consecuencias que aún resuenan en nuestro presente. Después de la Primera Guerra Mundial surgieron nuevas naciones de Austria-Hungría, ya que ésta se dividió, siendo Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. A su vez de Rusia también se independizaron varios países como Lituania, Polonia, Letonia y Estonia. Entonces Rusia forma la Unión Soviética en diciembre de 1922, cuando se firman los tratados de integración de las repúblicas socialistas soviéticas de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucio, que son las actuales Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Los alemanes están cargando con todo el peso de la guerra debido al Tratado de Versalles y por eso estaban enojados. Y principalmente un soldado en particular llamado Adolf Hitler. En una desesperación económica y social hubo un hombre que prometió devolverle la grandeza a Alemania, y este era Adolf Hitler. Adolf Hitler fue un soldado durante la Primera Guerra Mundial. Él nació el 20 de abril de 1889 en Austria. Después de la Primera Guerra Mundial, él se fue a trabajar para el gobierno en el departamento de propaganda y también trabajaba como espía, donde descubrió un nuevo partido político llamado Partido Obrero Alemán. A él le gustaron tanto los ideales de ese partido que decide unírseles y se vuelve el líder del partido, cambiándole el nombre por Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y es aquí donde él quiso dar un golpe de estado, pero esto no le resultó y fue preso durante 9 meses, donde escribió un libro titulado Mi lucha. Después de esto, Hitler salió de la cárcel y siguió haciendo mucha propaganda a su partido, ya que pues era una persona bastante estratega. El apodo de este partido eran llamados nazis. El 30 de enero de 1933, el presidente Paul von Hindenburg declara a Hitler canciller de Alemania, y tras la muerte de este presidente, Hitler se convierte en el dictador del país. Cuando Hitler se convierte en el canciller de Alemania, se acordó que en Checoslovaquia existían personas con descendencia alemana, entonces quiso invadirla. Invadió parte de Checoslovaquia, y el primer ministro de Inglaterra y el primer ministro de Francia deciden apaciguar a Hitler porque ya sabían cómo había sido la Primera Guerra Mundial y no querían que se repitiera, dejando que invada la mitad de Checoslovaquia. Pero Hitler nunca hacía caso, por así decirlo, y termina de invadir Checoslovaquia. Alemania no quería tener los frentes de batalla como en la Primera Guerra Mundial, entonces es así donde decide visitar a Stanley, quien era el dictador de la Unión Soviética, para firmar un tratado de no agresión con ellos, llamado el Tratado de Molotov, ya que estos querían invadir Polonia porque Alemania había quedado dividida en Danzig para que Polonia pudiera tener acceso al mar. Entonces ellos querían recuperar esa parte de Alemania y recuperar Polonia. Es así donde se forman los nuevos bandos, los aliados con Inglaterra y Francia, que luego se les unirían más, y las potencias ejes con Alemania, Italia y Japón. El 1 de septiembre de 1939, entonces Alemania empieza a invadir Polonia, y Reino Unido y Francia le advierten que tiene 2 días para retirarse de Polonia, y este no les hace caso, los ignora. Esto provoca que Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Canadá y Sudáfrica le declaren la guerra a Alemania. Los franceses esta vez se movilizaron lento, en cambio los alemanes se movilizaron rápido utilizando la Blitzkrieg.
La Blitzkrieg es una técnica militar en la que inicialmente se ataca al oponente con bombardeos, seguido por un ataque de tanques y hombres, y todo se hace muy rápido para que no sepan qué hacer. Entonces Polonia quedó dividida, una parte de Alemania y una parte de la Unión Soviética. Después de esto decidieron descansar. A este periodo se le conoce como la guerra de mentira porque si bien están en guerra, nadie estaba peleando contra nadie. La guerra de mentira acabó el 10 de mayo de 1940 cuando Alemania atacó a Francia. Y bueno, la Unión Soviética se fue a intentar invadir Finlandia y le fue mal. Mientras tanto, Alemania fue a invadir Dinamarca y Noruega y a ellos sí les fue bien. Alemania planea usar la misma estrategia de la Primera Guerra Mundial. Ellos de nuevo querían invadir rapidito a Francia, regresar con todos esos soldados hacia el frente contra la Unión Soviética e invadirla. Entonces le pidieron permiso a Bélgica para pasar por ahí y rodear a los franceses, pero estos les dicen que no. Entonces Hitler invade Bélgica y de paso también ataca a Luxemburgo y a Países Bajos a través de la línea Maginot. Los aliados quisieron defenderse, pero Hitler era muchísimo más rápido con la Blitzkrieg. También existe una área llamada las Ardenas, que es una área boscosa, y los aliados decidieron no proteger esta parte porque pensaban que para Alemania iba a ser difícil pasar ahí con sus tanques, pero fue lo que exactamente hicieron, pasar por las Ardenas con los tanques. Es así como Alemania logra adentrarse a Francia y los rodea en la playa de Duquen, pero estos fueron evacuados durante la Operación Dínamo. Es así donde Alemania termina de tomar Francia y hace que Francia firme el armisticio en el mismo vagón que ellos firmaron el armisticio en la Primera Guerra Mundial. Francia quedó dividida, una parte liderada por Alemania y la otra parte liderada por Philippe Pétain, pero igual esto era controlado por Alemania. Esto se le conoce como el régimen de Vichy. Ahora quería invadir Reino Unido, pero la marina inglesa era grande y sabía que era imposible ganarles por el mar. Entonces fue a crear la Luftwaffe, que es la Fuerza Aérea Alemania, y fue a atacar las bases aéreas de Gran Bretaña. Y ahora Winston Churchill, que era el primer ministro de Inglaterra, mandó a bombardear Berlín, lo que enojó demasiado a Hitler, quien también mandó a invadir las ciudades más importantes de Inglaterra, pero como estos lograron resistir todos sus ataques, frenaron sus planes de invasión a Inglaterra. Benito Mussolini, quien era el dictador de Italia en ese momento, quería aprovechar la guerra para tomar más territorio, así que atacó a Albania y la tomó, y también tomó parte del sur de Francia. Luego intentó tomar Reino Unido por el mar, pero le fue mal. Después intentó tomar Grecia y le fue mal y Alemania tuvo que ayudarles. Y de ahí trató de tomar Egipto, pero les fue peor y Alemania tuvo que volver a ayudarles. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático de judíos europeos, organizado y auspiciado por el régimen alemán nazi y sus colaboradores. El Holocausto fue un proceso gradual que tuvo lugar en toda Europa de 1933 a 1945. A finales de 1941, el régimen nazi comenzó a construir centros de exterminio fijo diseñados específicamente con ese fin en la Polonia ocupada por los alemanes. Los centros de exterminio se conocían también como campos de concentración o campos de exterminio. La Alemania nazi operó 5 centros de exterminio, que eran Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka y Auschwitz. Estos centros de exterminio se construyeron con el único propósito de asesinar eficazmente a los judíos a gran escala. El principal medio de asesinato en los centros de exterminio era el gas venenoso emitido en cámaras de gas selladas o en camionetas. También existían los guetos, que eran una parte de la ciudad donde los ocupantes alemanes obligaban a los judíos a vivir en condiciones de aislamiento e insalubridad. Las autoridades alemanas a menudo cerraban estas zonas construyendo muros u otras barreras. Los guardias impedían que los judíos salieran sin permiso. Aquí se llevó el exterminio sistemático de aproximadamente 11 millones de personas
y todo fue por intolerancia y discriminación. Pero también existía la resistencia, que era un grupo de personas quienes estaban en contra de los nazis. A ellos también se les conoce partisanos. Ellos ayudaron desde adentro a la lucha contra el régimen nazi. Ahora Alemania quería invadir a la Unión Soviética y como no sabía cuál de las tres ciudades atacar primero, se lanzó a atacar las tres más importantes: Leningrado al norte, Moscú en el centro, que era la capital, y Kiev en el sur. Esto fue una sorpresa para Stanley, que no se esperaba que esta traición de Alemania, así que deciden cambiarse al bando de los aliados. Y de hecho los alemanes avanzaron tanto que casi llegaron a las ciudades que planeaban conquistar. Pero en esto llegó el invierno. Esto fue una desventaja para Alemania, ya que ellos no habían llevado ropa para el invierno ni comida suficiente. Este fue el momento elegido por Stanley para contraatacar y hicieron que los alemanes retrocedieran. Japón tenía años intentando invadir el sudeste asiático, ya que ellos también soñaban con poder tener más territorios y petróleo, pero estas islas ya les pertenecían a Inglaterra y a Estados Unidos. Y a su vez, Isoroku Yamamoto, que era el comandante de la armada japonesa, les advirtió que meterse con Estados Unidos no era una buena idea, pero estos los ignoraron y atacaron la base naval de Pearl Harbor de Estados Unidos y entonces Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Los aliados y los estadounidenses se enfrentaron a una serie de batallas contra el imperio japonés, siendo una de las decisivas, por así decirlo, la batalla de Midway, que logró detener a Japón. Mientras tanto, en la Unión Soviética, Hitler está por lanzar su segunda ofensiva. Entonces ahora dividió sus fuerzas en dos grupos, Grupo A y Grupo B. El Grupo A iba a ir a invadir el Cáucaso mientras era protegido por su lado izquierdo por el Grupo B. Pero después Hitler cambió de parecer y mandó al Grupo A a invadir Stalingrado, mientras el Grupo A se iba solito a conquistar el Cáucaso, pero después cambió de idea y mandó al Grupo A también para Stalingrado, donde inicia la batalla de Stalingrado. Stalingrado fue un intenso enfrentamiento bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht, Fuerza Armada de Alemania Nazi, y la Sociedad Soviética de Stalingrado, actual Belgrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. La batalla se desarrolló en el transcurso de la invasión alemana de la Unión Soviética en el marco de la Segunda Guerra Mundial, con bajas estimados en más de 2 millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos. La batalla de Stalingrado es considerada la más sangrienta de toda la humanidad. La grave derrota de Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un punto clave y de severa inflexión de los resultados finales de la guerra. Los aliados decidieron atacar desde Alemania y eso les resultó fácil, ya que el rey en ese momento de Italia, que era Víctor Manuel III, colaboró con ellos. Los últimos fascistas y nazis decidieron resguardarse en el monasterio de Monte Castilla y entonces los aliados bombardearon el monasterio y no quedaron más. A su vez, la resistencia polaca sacó a los alemanes de Polonia y no se pararon ahí, sino que siguieron atacando para adentrarse a ellas con la Unión Soviética. Las tropas aliadas, bajo el mando de Dwight D. Eisenhower, decidieron también atacar a un lado de Francia y comenzaron a planificar el golpe fatal, también conocido como el Día D o la batalla de Normandía. Los aliados hicieron pensar a Hitler que desembarcarían en Calais cuando en realidad sería en Normandía, y como este les creyó, mandó a sus soldados para allá, y en Normandía solo se quedaron 50.000 hombres cuando los aliados venían con 2 millones de hombres. A este día se le conoce como el Día D. Los aliados comenzaron a empujar a los nazis, quienes se retiraron hacia el norte de Francia, en Países Bajos y Bélgica. Los italianos, que ahora eran aliados, comenzaron a invadir Francia desde abajo.
para también ayudar a acorralar a los nazis. Entonces Alemania entró en pánico y Hitler lanzó el mismo ataque de antes a través de las Ardenas, pero esa vez no funcionó y los aliados lograron mitigarlo. Los rusos también seguían presionando desde su lado, así que de tanta presión, Hitler decidió casarse con su amante y horas después se suicidaron juntos en el búnker de la Cancillería el 30 de abril de 1945 y Alemania se rindió. A su vez, Japón y Estados Unidos seguían peleando y los aliados realizaron dos conferencias pidiendo la rendición de Japón, pero ellos, como eran bien orgullosos, no quisieron hacerlo. A su vez, Estados Unidos estaba realizando el proyecto Manhattan, que era la creación de dos bombas atómicas, y decidieron utilizarlas contra Japón. Primero lanzaron una en Hiroshima y después otra en Nagasaki. Y esto dejó totalmente destruida Japón y entonces es aquí donde se deciden rendirse el 14 de agosto de 1945. La Segunda Guerra Mundial dejó un mundo cambiado para siempre. Europa estaba en ruinas y el equilibrio del poder global había cambiado. La creación de las Naciones Unidas buscó prevenir futuros conflictos de esta magnitud, pero la Guerra Fría, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la amenaza nuclear demostraron que las lecciones de la guerra no siempre se aprendieron. La Segunda Guerra Mundial nos dejó un legado de sacrificio y destrucción, pero también la resistencia y esperanza en nuestra responsabilidad de recordar estos eventos y honrar.